Vamos a hacer más ejercicios del método gráfico correspondiente a la solución de sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos el siguiente ejemplo y vamos a notar la presencia de algunos casos especiales. Bueno, un pequeño caso que no vimos en el video anterior, vamos a retomarlo en esto. Entonces, mire, el sistema tiene las siguientes ecuaciones: 2x menos y es igual a 2, x más 3y es igual a 0. Entonces, como ya les dije anteriormente, sacamos las ecuaciones por separado, ¿sí? En la primera ecuación, 2x menos y es igual a 2. Y aquí vamos a poner cuando x vale 0, ¿sí? ¿Qué pasa si x vale 0? Como ya les había mencionado, si x vale 0, desaparece la x prácticamente de la ecuación y me queda menos y es igual a 2. Hago ley de signos y me queda entonces que y es igual a menos 2. Por lo tanto, uno de los puntos por los que pasa esta recta es el punto 0 en x y menos 2 en y. Y ahí tenemos el primer punto. Para el segundo punto, hacemos exactamente lo mismo, solo que esta vez en vez de poner x igual a 0, ahora ponemos y es igual a 0. ¿Y qué ocurre? Si y es igual a 0, entonces ahora de la ecuación inicial desaparece y solamente me queda x. O sea, aquí quedaría 2x es igual a 2. El 2 que le está multiplicando a la x pasa a dividir, quedaría x es igual a 2 medios, por lo tanto x es 1 simplificando. ¿Sí? Entonces, el segundo punto, 1 en x y 0 en y. Tenemos nuestros dos puntos para el primer sistema, para la primera ecuación del sistema, con estos dos puntos. Ahora, mucha atención a lo que ocurre en este caso. Ustedes ven x más 3y es igual a 0. Si se dan cuenta, aquí nos está faltando un número. En la ecuación anterior teníamos la x, la y un número, el término independiente. Aquí no tenemos eso, tenemos x, tenemos y, pero tenemos el 0 como número, no hay un número, un término independiente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si yo pongo x es igual a 0, en y me va a quedar 0 también, y si pongo y es igual a 0, en x también me va a quedar con el 0. O sea, prácticamente me va a salir el mismo punto en ambos reemplazos. Y esto es algo que puede presentarse, es un caso especial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a darle a x, vamos a darle otro valor que no sea el 0, pero en este caso, por lo que aquí no hay término independiente. ¿Sí? Entonces, a x le vamos a dar otro valor. Sugerencia. Démosle a x el mismo número acompañante de y, en este caso, el 3. ¿Sí? Miren, repito, si ustedes hacen esto, si ponen en este tipo de ecuaciones, esto es un caso especial, ¿sí? ¿Por qué? ¿O qué es lo que tiene de especial este caso? Que aquí no hay un término independiente como había en la ecuación anterior, aquí sí hay un número que no tiene letra, porque el 2 está con la x y esta se sobreentiende que está con el 1, y hay un 2 que no está con la letra, ¿sí? Entonces es el término independiente. ¿Qué va a pasar con esto de acá? Este de aquí no tiene ningún término independiente, el término independiente es 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo x es igual, y aquí voy a poner el número que le acompaña a la y, en este caso el 3. Digamos que aquí estaba x más 5y, ponía que x es igual a 5. ¿Sí? Digamos que aquí estaba x menos, menos 8y, entonces x es igual a menos 8. Sugerencia. ¿Sí? Esto es para hacer más fácil el ejemplo, ¿sí? Para hacer más fácil el ejercicio. Entonces, fíjense. Doy de preferencia el valor de x, ¿no? Es más factible trabajar con x. Eso es lo más factible. Es lo mejor trabajar con la x. ¿Sí? O sea, x dale el valor. Entonces, reemplazo en vez de x, pongo el 3. Entonces, si aquí me dice x más 3y, yo pongo 3 más 3y es igual a 0. Estoy reemplazando la x por el 3. ¿Sí? Si hubiera un número adelante de la x, multiplicaría el 3 en este caso por ese número. Digamos que aquí estaba 2x, 2 por 3, 6. ¿Sí?
Ahora, ¿qué hago a continuación? De aquí despejo y. El 3 va a pasar al otro lado con negativo, o sea, quedaría 3y es igual a menos 3. Este 3 pasa al otro lado con negativo. Y el 3 de acá que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, entonces quedaría y es igual a menos 3 sobre 3. Hago ley de signos, simplifico y me queda que y es igual a menos 1. Como ustedes ya saben, si pasa de multiplicación a división no se cambia de signo, no se pone, si está más no se pone aquí el menos, cuidado. Por lo tanto, el punto que obtengo aquí es 3 en x y menos 1 en y. No hace falta hacer nada más, ¿por qué? Porque en estas ecuaciones de este tipo, cuando no hay término independiente, automáticamente yo tengo otro punto, que es el punto 0 con 0. O sea que lo que voy a hacer es unir el origen de coordenadas con el punto 3 menos 1. ¿Sí? Entonces repito, esto de aquí sabemos por qué, porque en este no hay término independiente, no hay número. Yo no puedo decir que esto ocurre en la ecuación de acá, porque aquí sí hay un número, entonces mucho cuidado con eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Vamos a graficar estas dos ecuaciones y veamos cuál es la solución. Entonces, vamos a ver, en x, en y tenemos y hasta el menos 2, y menos 1, entonces vamos a hacer el gráfico de la siguiente manera. Vamos aquí, 1. En x tenemos hasta el 3, 1, 2 y 3. Tenemos y, aquí tenemos el 0, el menos 1. En y teníamos hasta el menos 2, menos 2, acá también tenemos menos 1, menos 2, ¿ya? Vamos a dejar así, vamos a ver qué tenemos en este sistema, ¿no? Entonces, vamos a graficar la primera. La primera ecuación le voy a graficar con marcador azul, ¿sí? Como yo les dije, traten de utilizar para el gráfico diferentes colores. Un color para el plano, un color para una recta y otro color para la otra recta. ¿Sí? Entonces, 0 en x menos 2 en y. Está ubicado aquí el primer punto. 1 en x, 0 en y. Sobre 1. Entonces, tomamos una regla, como ya les dije en el video anterior, tomamos una regla, unimos esos dos puntos y sacamos la recta. Entonces, miren, tenemos nuestra primera recta. Sí, la recta de la ecuación, aquí le voy a poner, esta es la recta de la ecuación número 1. ¿Ya? Ahora, con marcador rojo voy a graficar la ecuación número 2. 3 en x y menos 1 en y. 3 en x y menos 1 en y. Ahí está ubicado el punto. Tenemos la característica de que este punto en esta ecuación, como se supone que es un caso especial, este punto de acá no está como los puntos de la ecuación 1 encima de los ejes. Este ya está en un lugar del plano cartesiano específico. ¿Con qué unimos este punto? Con el punto 0 con 0. Los dos puntos. Entonces, del mismo modo, tomo una regla y unimos esos dos puntos. ¿Cuál es la característica de la ecuación número 2? Que al no tener término independiente, esta obligatoriamente va a pasar por el origen de coordenadas. Entonces, por eso tenemos el punto 0 con 0 y el punto 3 menos 1. ¿De dónde salió el punto 3 menos 1? Haciendo el reemplazo que ya les expliqué previamente. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a buscar un punto aproximado, lo más aproximado posible, de este punto de aquí, que es donde se cruzan las dos rectas y que aparentemente es la solución. Entonces, para el eje de las y para el eje de las x, mira, tenemos esto. Entonces, aparentemente, la solución de nuestro sistema aparentemente sería
Vamos a ver, un aproximado al eje X. Recuerden que primero va X y luego va Y. Entonces, tenemos el 1, acá está 0,50, 0,60, 0,70, 0,80. Más o menos entre el 0,80 y 0,90, ¿no? Porque no está justo sobre el 1. Vamos a poner un 0,8, pongamos. ¿Sí? Y en el eje de las Y, en cambio, si ustedes se fijan, aquí está el 0,50, no está en la mitad para decir que es 0,25, pongamos un 0,3. Un aproximado. Cuando a ustedes no les quede un lugar exacto, un punto exacto para esto, ¿sí? Ustedes, perdón, aquí con negativo, ¿no? Por lo que está abajo, aquí con menos. Ustedes tienen que tratar de ver un valor lo más aproximadamente posible, lo más cercano. ¿Por qué? Porque aquí este punto no tiene un sitio justo para decir son números enteros o algo, está entre decimales prácticamente. Entonces aquí hay que tratar de poner lo más precisamente posible. ¿Cómo verificamos que sí tienen sentido estos? Porque cuando haga la comprobación, tiene que salir números igual aproximados. Si es que coincidimos y sacamos los números que realmente son, me va a salir la respuesta. Entonces, miren, hacemos la comprobación de la primera. 2x, 2 por 0,8, menos y, menos 0,3, y esto tiene que dar 2. ¿Sí? Estoy haciendo la comprobación. 2 por 0,8 es 1,6, menos por menos es más, 0,3 es igual a 2. 1,6 más 0,3 es 1,9. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en un lugar muy cercano al 2. Por lo tanto, sí podríamos considerarle a este como la respuesta. ¿Sí? Hagamos la comprobación con la segunda ecuación. X más 3y. X, 0,8 más 3y más 3 por menos 0,3. Se supone que aquí tiene que salir 0. 0,8 más por menos es menos, 3 por 0,3 es 0,9 y esto es igual a 0. 0,8 menos 0,9 es menos 0,1. Un valor muy aproximado al 0. Entonces, en este caso vamos a decir que efectivamente esta es la solución del sistema. ¿Cómo más podemos hacer la comprobación o cómo podríamos sacar la solución exacta de este sistema? Haciendo alguno de los métodos que ya vimos antes. El de reducción, el de igualación, el de sustitución, cualquier método. Ahí me va a salir exactamente el lugar de este punto. Ahí sí me va a salir como es. Yo este rato estoy poniendo un lugar, un lugar aproximado. Un lugar lo más cercano de este punto. ¿Sí? Entonces, esto ustedes pueden hacer. En la comprobación se van a dar cuenta. Digamos que aquí me salían números muy grandes o que se pasaban. Me toca dar tal vez en vez del 0,8 bajarle, qué sé yo, a 0,7 por ejemplo. A 0,7, 0,6 o tal vez subirle 0,9, 0,95, etcétera, ¿no? Pero aquí como sí está en valores permitidos, está cercanamente, vamos a suponer que esta es la solución. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejercicio más de este tema. Como les digo, la única forma, cuando yo les explicaba los métodos, yo sí les decía que el método gráfico es un método lamentablemente muy inexacto. Aquí se puede apreciar el por qué. ¿Por qué el método gráfico es muy inexacto? No tiene un lugar justo donde se pueda decir que esa es la solución. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el siguiente sistema de ecuaciones, ¿no? Vamos a poner 3x menos 2y es igual a 0. Y vamos a poner otra ecuación en donde tenemos 4x más 10y es igual a menos 10. Vamos a resolver este sistema de aquí. ¿Sí? 3x menos 2y es igual a 0. Y por otro lado, 4x más 10y es igual a menos 10. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Ya sabemos, ¿no? Primero sacamos las ecuaciones. La primera ecuación
3x menos 2y es igual a 0. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Si ustedes se dan cuenta, no hay término independiente, no hay un número solito. Hay números, pero están con su respectiva letra, pero no hay un número solo. Entonces, ¿qué es lo que hago en este caso? Voy a decir que x es igual y voy a tomar el valor de y. O sea, x es igual a menos 2. ¿Sí? Mire. Es más fácil aquí poner x. Ustedes pueden poner y es igual, dar un valor a y para hallar x, pero es mucho más fácil trabajar dando un valor a x. Entonces x es igual al valor que acompaña a y. Vamos a hacer el reemplazo. Veamos qué ocurre. 3x. Cuando no hay término independiente, recuerden, ya no desaparece la x. La x desaparece si es que aquí estuviera el 0. Ya, entonces, 3x, 3 por menos 2 menos 2y es igual a 0. Fíjense en lo que estoy haciendo en esta parte. Estoy reemplazando el valor de x por menos 2 para poder hallar el punto correspondiente a y. Si ustedes se dan cuenta, 3 de x, 3 por menos 2, menos 2y, estoy siguiendo la ecuación acá, es igual a 0. Vamos a resolver esto. 3 por menos 2 es menos 6. Menos 6 menos 2y es igual a 0. ¿Sí? El menos 6 pasa al otro lado, quedaría menos 2y es igual a 6. Y el menos 2 pasa al otro lado a dividir, quedaría 6 sobre menos 2. Y 6 sobre menos 2, haciendo ley de signos, es menos 3. Entonces, tenemos el punto. Menos 2 en x, menos 3 en y. Y adicionalmente, como no hay término independiente, tenemos este punto que es típico de una ecuación así. Cuando no hay término independiente, recuerden, si no hay número independiente de una, yo ya tengo este punto. Entonces busco otro para tener dos puntos y poder unir y formar la recta. ¿Sí? Ahora, con la segunda ecuación, copiamos 4x más 10y es igual a menos 10. Y aquí sí, como tengo x, tengo y y tengo un número, tengo un término independiente, entonces aquí sí puedo decir, cuando x vale 0, ahora sí puedo hacer eso. Sí, en el anterior no había cómo hacer eso porque me iba a quedar el 0 con el 0 y necesito de ley otro punto. Aquí sí hay cómo, por lo que está este número. Si x vale 0, ahora sí, desaparece x y me queda 10y es igual a menos 10. El 10 que está multiplicando pasa a dividir, menos 10 décimos. Y haciendo ley de signos y dividiendo, y vale menos 1. Y ahí tenemos ese valor. El primer punto sería 0 en x y menos 1 en y. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Y es igual a 0. Ahora sí, también puedo hacer esto, por lo que vuelvo y repito, hay un término independiente. Entonces, cuando y vale 0, prácticamente el elemento en y se elimina. Todo y se elimina y solamente me queda 4x es igual a menos 10. El 4 pasa a dividir, queda x es igual a menos 10 sobre 4. Me paso acá por cuestiones de espacio, ¿no? ¿Ya? Entonces, x es igual, simplifico, mitad, mitad, menos 5 medios. Cuando les salga fracciones, recomendación, pongan en decimal para que más o menos tengan un aproximado, ¿no? Entonces, x es menos 2.5. ¿Cómo sacamos la fracción? Dividimos el de arriba para el de abajo, ¿sí? Para que se acuerden. Recuerden que aquí el 4 que está multiplicando y pasa a dividir no cambia de signo. ¿Ya? Y tenemos el otro punto, le voy a poner aquí, menos 2.5 en x o menos 5 medios en x y 0 en y. Y ahora sí, tenemos los dos puntos necesarios para la primera y los dos puntos necesarios para la segunda ecuación. Y vamos a graficar para ver más o menos en dónde va a estar la solución. Tenemos en y hasta menos 3 entonces. Ya, a ver, pongamos el 1.
tenemos el eje Y. Y en el eje X tenemos X. Ahí tenemos esto. Entonces vamos a realizar el gráfico de la primera recta con color azul. Menos 2 con menos 3. Menos 2 en X con menos 3 en Y. Entonces el punto está ubicado aquí. Recuerden que esto hacemos solamente en el caso en donde, como vemos aquí, no había término independiente. Entonces por eso hacemos esto. Por eso es que para esta ecuación, este punto no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces, tomo una regla y unimos al origen de coordenadas. Vamos a hacer acá. Le vamos a dejar así. Y ahí tenemos el primer gráfico. ¿Sí? La gráfica de la ecuación. Esta es de la ecuación número 1. Y la ecuación número 2 le vamos a representar de color rojo. 0 en X menos 1 en Y. Menos 1. ¿Sí? Y en el otro, menos 2.5 en X y 0 en Y, menos 2.5 aquí. ¿Ya? Unimos. Y miren lo que nos queda. ¿Sí? Queda que aquí sí se cruzan las rectas. Y se van a cruzar en un punto, ¿no? Ustedes ya saben que aquí pueden darse casos en donde se crucen, donde sean paralelas, tienen la misma inclinación y nunca se unen, ahí no tiene solución. Y donde esté una recta encima de la otra. En este caso no ocurre nada de eso, ¿sí? Y tenemos aquí este punto. Justamente, ese es el punto que a nosotros nos interesa. ¿Sí? Ese punto que está señalado ahí. Entonces, vamos a ver la coordenada en X y la coordenada en Y. Ponemos acá la solución. En X, aproximadamente, en el punto X está justo a la mitad. O sea, menos 0.5. Vamos a decir que en X está justo, bueno, aquí coincide, ¿no? En la línea de la cuadrícula está justo a la mitad del 0 y el menos 1, o sea, menos 0.5. Y en Y, tenemos acá, aquí está 0.5, creo yo que en menos 0,75. Sí, igual, miren, aquí está 0.50 y está justo entre el 0.50 y el menos 1. Entonces, menos 0.75. Esa es la solución tentativa. Es la solución lo más aproximado posible. Veamos si haciendo la comprobación nos queda o no. 3x, 3 por menos 0.5 menos 2y menos 2 por menos 0,75 tiene que dar 0. 3 por menos 0,5 es menos 1,5. Menos por menos es más. 2 por 0,75 también es 1.5. Menos 1.5 más 1.5 es 0. Sí. Entonces, miren, se cumplió. Se cumple en la primera. Y se cumple exacto, ¿no? Aquí no es como en el ejercicio anterior en donde fallaban algunos decimales, una décima, ¿no? Aquí se cumplió exactamente. Veamos con la segunda. 4 por menos 0.5 más 10 por menos 0.75, esto tiene que darme menos 10. 4 por menos 0.5 queda 2. ¿Sí? Menos 2, perdón, menos 2. Más por menos es menos, y 10 por 0.75 queda 7.5. Esto es igual a menos 10. Si hago aquí menos 2 menos 7, 5, menos 9.5. Fallamos por 5 décimas.
No hay problema en eso, como vuelvo y repito, se considera, estamos muy cerca de la solución, así que consideramos que sí, que efectivamente esa es la solución del sistema. ¿Sí? Entonces, esto es todo. Aquí, bueno, como les dije, analizamos al menos esto. ¿Qué pasa si es que no hay un término independiente? Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, espero que esto les sirva para seguir entregando las tareas. No se olviden y estén pendientes para en la próxima semana más videos de los temas que nos corresponden y seguirán chequeando la plataforma, ¿no? Eso es todo y nos veremos en el siguiente video.